Y estamos en el radar para contarles que desde hace más de 30 años la Universidad de Antioquia, con su grupo de neurociencias, viene adelantando un importante estudio sobre el Alzheimer, esa terrible enfermedad del olvido que llega muy silenciosa. Pues en Antioquia, donde se desarrolla el estudio, más de 5.000 personas pertenecientes a tan solo 28 familias sufren esta patología, con una rara variación llamada la mutación paisa. Y para conocer más sobre esta condición de la enfermedad, se creó hace 15 años el Banco de Cerebros y Tejidos Nerviosos, llamado Neurobanco, que almacena y estudia muestras de pacientes que han fallecido por esta causa. Andrés Villegas, el director del centro, se reunió con Erika Fontalvo para contarle por qué este banco es único en el mundo y la importancia de la donación de órganos para la investigación. Erika Fontalvo entra al radar. Doctor Andrés Villegas, lo primero, ¿qué es un neurobanco y para qué sirve? Bueno, un neurobanco es un centro o un lugar donde se almacenan muestras de pacientes que van a servir para estudiar enfermedades neurodegenerativas. Generalmente se almacena tejido nervioso. En el caso de nosotros almacenamos tejido nervioso, o sea, el encéfalo de los pacientes, almacenamos además muestras de ADN, de suero, de líquido cefalorraquídeo y según la patología que tenga el paciente, almacenamos otro tipo de muestras. ¿Esto para qué les sirve? ¿Ustedes usan estas muestras para investigar qué áreas? Bueno, básicamente nuestro neurobanco está encaminado a enfermedades neurodegenerativas. Nuestro interés es conocer mejor estas enfermedades, qué ocurre en los cerebros de estos individuos que se enferman, qué cambios están ocurriendo, qué posibilidades hay de un tratamiento en ellos. Entonces, básicamente podemos hacer una gran variedad de estudios. Teniendo en cuenta la forma como almacenamos nuestros tejidos, nosotros los hacemos para investigaciones que se han realizado, para investigaciones que se están realizando en el momento y también consideramos las posibilidades de investigación que se puedan hacer al futuro. Entonces nosotros los tejidos que almacenamos pensamos no solo en lo que estamos requiriendo ahora, sino en una pregunta de cualquier investigador que se esté formando en este momento y que en cuestión de unos años se la quiera hacer. Entonces nosotros hacemos almacenamiento del tejido para hacer técnicas de inmunohistoquímica, de histoquímica y diferentes técnicas de biología molecular. O sea, se puede hacer uno casi que cualquier pregunta e ir con estas enfermedades que no la resuelva con los pacientes en vida o incluso preguntas que las pueda extrapolar de cómo vivió ese individuo a buscar los resultados en estos tejidos. Esas características hacen casi que único este neurobanco que es consultado por especialistas de todo el mundo. Este neurobanco es único en diferentes aspectos. Es único debido al grupo poblacional que tenemos con la mutación paisa, que desarrollan enfermedad de Alzheimer familiar precoz. Debido a que es el grupo más grande del mundo, tenemos un número importante de cerebros de ese grupo familiar. Estamos cerca de 50 cerebros de ese grupo familiar. Si uno se va a la literatura médica, los estudios que hay en cerebros de pacientes que han fallecido con este tipo o con mutaciones similares a estas, solamente logran hacer estudios con 4 o 5 cerebros. Entonces el tener un número importante permite hacer más extrapolable y más válido los resultados que se puedan obtener. Es único porque además estamos enfocados en enfermedades neurodegenerativas. Es único porque se hace el seguimiento de los pacientes desde el momento en que se enfermaron hasta su muerte y el proceso que se ha hecho con esos tejidos. ¿Eso puede ser cuánto tiempo, doctor Villegas? Tenemos casos de pacientes que los hemos seguido durante 10 años, por ejemplo. Entonces tenemos toda la historia de deterioro de ese paciente, incluso hasta más, y tenemos el tejido para hacer el estudio de ese paciente. Entonces tenemos todas las características de los cambios psicológicos, de los cambios neurológicos que presenta ese paciente durante el desarrollo de su enfermedad y podemos ir a mirar el tejido. Es único además porque tenemos toda la información almacenada en unas bases de datos y de cada paciente se toman diferentes tejidos. Entre ellos se toman muestras para almacenar ADN. Entonces podemos, además de hacer las preguntas de ese tipo, podemos hacer preguntas a nivel genéticas. Y podemos preguntarnos si determinado gen
está afectando cómo esa enfermedad, no solo en el transcurso clínico, sino en los cambios físicos que se presenten en el tejido. Entonces, en ese sentido, es único el neurobanco acá. Usted hablaba hace un momento de ese importante estudio que viene adelantando la Universidad de Antioquia desde hace ya casi 30 años al mando del doctor Lopera frente al tema de la mutación paisa. Ese estudio de 5.000 personas, 28 familias del norte de Antioquia que han desarrollado Alzheimer, esta enfermedad terrible, la enfermedad del olvido, que prácticamente llega de manera silenciosa cuando la persona ya no hay nada que hacer por ella. Esto les ha permitido encauzar las investigaciones, me refiero al neurobanco, tratar de saber más acerca de esta enfermedad que afecta a esa población, pero que afecta a millones de personas en todo el mundo. Claro, realmente tener ese dato, tener ese grupo familiar, más que algo bueno, es una tragedia para cualquier parte en el mundo. Eso implica que tenemos miles de personas que en un futuro se van a enfermar, que van a sufrir una enfermedad devastadora, que sus hijos y sus familiares han visto cómo han enfermado a otros de sus familiares. Muy precozmente, además. Exactamente. Entonces, realmente esto es una tragedia que no se le puede desear a nadie. Y el tener este grupo familiar, pues para las personas que trabajamos aquí en enfermedades neurodegenerativas, más que una oportunidad, es un reto. Es algo que tenemos que hacer algo por estas personas. Entonces, el almacenar esos tejidos lo hemos visto como una posibilidad de ayudar a estas familias en el futuro también. ¿Por qué? Porque los conocimientos que se obtengan y que se han obtenido y que han sido numerosos, que se reflejan en las publicaciones del grupo, han servido para ir desglosando, ir conociendo más al detalle esta enfermedad y poder en un futuro ofrecer algo a estas personas. ¿Ya se puede hacer algo con ellas, de alguna manera atenderlas, saber si se van a enfermar? ¿Se detecta justamente ese gen, esa mutación paisa? No se sabe de dónde viene, porque el Alzheimer todavía es una de las grandes preguntas que está por responderse, por qué las personas se enferman de Alzheimer, pero ¿estas personas tienen alguna mejora de calidad de vida a partir de las investigaciones que ustedes están realizando? Bueno, nosotros lo que le podemos ofrecer a estos pacientes, que es lo que hacemos básicamente, es por medio de nuestras investigaciones, les ofrecemos atención médica, neurológica y atención de cuidados de enfermería y demás. Pero realmente una cura o un tratamiento o algo que podamos decir que va a detener la enfermedad o algo que ofrecerles de un futuro mejor, no lo hay todavía. Pero el conocimiento que hemos tenido y lo que estamos obteniendo en la actualidad de conocer cambios que se están presentando específicamente en este grupo familiar y en los cerebros, qué está ocurriendo, por qué se está dando ese deterioro, pues son pasos iniciales para encontrar una solución. Encontrar una solución para la enfermedad de Alzheimer, decir que nosotros vamos a encontrar una cura, pues es fantasear un poco, ¿cierto? Porque pues nosotros somos un grupo de investigación, el presupuesto de acá es mínimo y si lo comparamos con los grupos de investigación en otras partes del mundo que tienen todas las herramientas, es muy difícil, pero realmente estoy convencido de que lo que se ha encontrado y los hallazgos que se han producido le han ayudado a investigadores de todo el mundo y realmente esta mutación que tenemos acá es si no es la que más, yo diría que es la más estudiada en pacientes con enfermedades de Alzheimer. Nos hemos detenido en este punto, teniendo en cuenta que dentro del neurobanco hay alrededor de 50 cerebros, 50 muestras justamente de esta mutación paisa, pero la verdad es que el neurobanco tiene alrededor de 172 cerebros. ¿De dónde han salido los otros? ¿Qué tan fácil es poder lograr que los familiares de una persona que acaba de fallecer le donen a la ciencia el cerebro de su ser querido? Bueno, tenemos cerebros de diferentes enfermedades. Obviamente la enfermedad de Alzheimer, por ser la enfermedad más común, es de la que tenemos mayor número de cerebros, pero tenemos de una variedad importante de enfermedades. Tenemos de enfermedad de Huntington, tenemos de enfermedad de Parkinson, tenemos de ataxia, tenemos cerebros de
demencias vasculares, de demencias mixtas, de cuerpos de Lewy, de una importante variedad. Y entonces esos son también de demencia frontotemporal, de demencias vasculares como CADASIL, que también tenemos el grupo familiar más grande del mundo con ese tipo de demencia. Entonces, esos son herramientas muy importantes para el estudio y para conocer cómo se desarrollan y qué pasa en realidad con estos pacientes que se enferman. Uno de los avances grandes que hubo en la medicina fue que la medicina tuvo acceso al cadáver, y eso aún no se ha terminado, porque después, detrás de eso vino la patología y vino poder encontrar las lesiones específicas, y ahora estamos en el campo de la biología molecular, entonces estamos mirando qué cambios estructurales se están dando. Realmente el trabajo en el Neurobanco es un trabajo que implica un sacrificio muy grande, y para nadie es agradable ir donde un familiar al que se le acaba de fallecer su ser querido y decirle que por favor nos done el cerebro de su madre, de su padre, de su hermano. Es muy difícil. Indiscutiblemente a nadie le gusta hacer eso. A nadie le gusta estar extrayendo los cerebros ni nada de eso, pero lo hacemos porque creemos que implica un futuro o una posibilidad de encontrar algo que le pueda servir a estas personas. Pero además es que tienen que hacerlo, doctor Villegas, pocas horas después sí, de la muerte de esa persona. Sí, incluso lo hacemos desde que las personas se enferman. Desde que tenemos las personas acá enfermas, se les dice a la familia, se les consulta si ellos estarían interesados en hacer una donación. Y si los que desean hacerla, pues se les da la información necesaria para que puedan hacer eso, porque uno de los retos que tenemos, y en lo que también es líder el grupo de neurociencias, es lograr un post-mortem lo más corto posible. Eso significa que es obtener ese cerebro en el menor tiempo posible después de la muerte. Yo les explico mucho a las familias que cuando uno fallece, uno puede dar vida directamente. O sea, cuando fallece un ser querido, uno puede donar esos órganos para un trasplante y darle vida directamente a alguien que requiere un corazón, que requiere un pulmón, que requiere unos riñones. En este caso, por la enfermedad que sufren nuestros pacientes, esos órganos no pueden ser usados, porque generalmente fallecen por una infección, pues por causa del postramiento y demás, por su misma enfermedad neurodegenerativa. Entonces, esos órganos no pueden ser usados, pero el donar el cerebro o permitirnos tener acceso a ese cadáver va a significar dar vida en una forma indirecta, porque se va a obtener información de esos tejidos que estamos seguros que como ha ocurrido en la actualidad, ha dado frutos en conocimiento para todos los grupos de investigación en el mundo, y que van con seguridad en un futuro permitir un tratamiento para estas personas. ¿Cualquiera de nosotros puede ser un donante de cerebro para ustedes, para el Neurobanco? Bueno, sí. Sin embargo, nosotros ¿Sí y no? Sí y no. O sea, cualquier persona sirve como donante para investigación. Sin embargo, el interés de nosotros no es colectar todos los cerebros que más podamos. Nosotros buscamos tener cerebros, pero cerebros que sean valiosos para investigación. Entonces, ¿en qué va eso? Significa que los pacientes que mueran con alguna enfermedad neurodegenerativa nos interesa mucho tener una historia completa neurológica de ese paciente. Nosotros ahora estamos incursionando también en un banco de imágenes de esos pacientes que acompaña al Neurobanco. Entonces es poder colectar lo mayor posible de ese paciente. Por eso es que nosotros captamos la gran mayoría de nuestros pacientes, son pacientes que acuden al servicio de neurología de nuestro grupo de investigación. También nos interesa lo que son controles negativos. Entonces son individuos que fallezcan sin este tipo de enfermedades. Sin embargo, nos interesa tener una historia de esos pacientes, o sea, de esas personas. ¿Por qué? Porque enfermedades como por ejemplo la hipertensión pulmonar, la diabetes y otras muchas producen cambios también en el cerebro. Entonces necesitamos saber qué ocurrió en vida con esa persona, si tuvo tabaquismo, qué grado de escolaridad, si era diestro o zurdo, todo ese tipo de información, para que no simplemente tengamos un cerebro que no diga nada. Exactamente,
o que no le podamos sacar el máximo de frutos posible. Pues doctor Villegas, le deseamos muchos éxitos. Usted lo ha dicho, encontrar una cura, un tratamiento que permita resolver este asunto tan complicado del Alzheimer no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero el aporte de ustedes está resultando verdaderamente significativo y además reconocido a nivel internacional. Muchas gracias.